Buen día para todos. Yo soy el padre Jonathan Villamizar, sacerdote de la Arquidiócesis de Ibagué. Y en este camino de Adviento me han hecho la invitación de compartir con ustedes un tema muy especial que es sobre el sacrificio. Es un tema que a pocos, cuando escuchamos por primera vez esta palabra, como que no nos agrada mucho. Pero si le damos un sentido cristiano, encontramos en medio del Adviento una gran luz a través del sacrificio. Pero antes de comenzar, quisiera hacer una oración con ustedes. Los invito para que se dispongan, para que los que quieran cierren sus ojos, abran sus manos y pidamos al Señor la gracia del Espíritu Santo para que nos ilumine la mente y el corazón. Amadísimo Señor, en este momento yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, los que están viendo este video, los que están escuchando esta enseñanza, Señor. Ilumínalos, llénalos de tu gracia, de la gracia del Espíritu Santo. Señor, también te pido el don y la luz para poder, Señor, dirigir las palabras justas, los pensamientos según tu corazón. Bendice las familias de cada uno de tus hijos que se encuentran aquí, en este camino de retiro espiritual que estamos haciendo, Señor, a través de estos medios. Las dificultades que se pasan en medio de esta pandemia, Señor. Da paz a los corazones y que tu divina providencia, Señor, llegue a cada uno de nosotros, tus hijos. Santísima Virgen María, gracias, mi buena Señora, por tu amor y por tu bondad. Nos encomendamos bajo tu manto protector. Amén. Muy bien. Bueno, para comenzar, quisiera traer precisamente, espero que aquí lo vean muy bien, la cruz. ¿Por qué la cruz? Cuando nosotros miramos la cruz, vemos a Jesús y vemos el madero, el leño. El leño significa precisamente sacrificio. Es el sufrimiento. Y Jesús es Dios, y Dios es amor. Jesús es amor. Es decir, en la cruz vemos la unidad grandiosa de el sacrificio y el amor. El leño solo, sin Jesús, no tiene ningún sentido. Pero cuando el leño lleva a Jesús colgado, junto con él, adquiere un valor invaluable, que es precisamente la salvación. Y ese es el primer mensaje que quisiera que todos nos lleváramos hoy, que el sacrificio hecho con amor nos lleva a la salvación. Lo repito, el sacrificio hecho con amor nos lleva a la salvación. Todo aquello que para nosotros exige esfuerzo, renuncia, sacrificio, pero lo ofrecemos por amor, es cruz. Y por eso este tema, este compartir, va íntimamente unido el sacrificio con la cruz para darle un sentido salvífico, como lo dijo San Juan Pablo II en un documento llamado Salvifici Doloris. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y renuncie. Si nosotros queremos ir en pos del Señor, detrás del Señor y alcanzarlo en el cielo, debemos cargar con la cruz de cada día. Ahora bien, ¿cuáles son las cruces de cada día? Tenemos que aprender a identificarlas. Quisiera compartir con ustedes al menos 3 cruces muy prácticas para llevarlas día a día. La primer cruz son los deberes. Cuando cumplimos muy bien nuestros deberes, eso exige sacrificio, esfuerzo, renuncia. El trabajo, el estudio, los deberes de casa, ¿no? Las amas de casa. Todos nuestros deberes diarios implican mucho esfuerzo, sacrificio. Pero si usted y yo lo ofrecemos con mucho amor al Señor, nosotros mismos estamos yendo al cielo, adquirimos la salvación y al mismo tiempo llevamos a otros a la salvación.
Yo quiero invitarlos, a los que son, por ejemplo, padres de familia, que durante este tiempo de Navidad centren su mirada principalmente en esos deberes de ser papás, por ejemplo. Entonces, ser un santo papá, una santa mamá, ser un santo hijo, una santa hija, vivir según a Dios le agrada. Ese es el mayor regalo para nuestro Señor Jesús en esta época de Navidad y época de Adviento. Cumplir muy bien los deberes. Implica mucho esfuerzo, por ejemplo, a una ama de casa, a una señora. Muchas estarán viendo aquí este mensaje. Y la mujer es la primera que se levanta y la última que se acuesta. Y es un trabajo que son las 24 horas del día, de mucho esfuerzo. Implica renuncia, ¿cierto? Ofrece al Señor esa renuncia con mucho amor. Y eso que tú haces en casa adquiere un valor grandioso ante Dios. Pequeño, grande a los ojos del mundo, es grande a los ojos de Dios. Lo mismo quienes trabajan, el trabajo diario, hacerlo muy bien con honradez, justamente. Y eso es agradable a Dios. Muchachos o las personas que estudian, es más fácil irme a jugar un partido de fútbol, que no tiene nada de malo, es muy bueno, o hacer un deporte, o ver la televisión, una buena película, pero sentarse a estudiar y dejar a un lado esas otras cosas implica esfuerzo, sacrificio. Pues hazlo por amor a Dios, por amor a tus padres o a tus acudientes, quienes cuidan de ti, y ofrécele al Señor esa cruz que te porta a ti la salvación y te ayudará también a ser muy buen estudiante y profesionalmente estar muy bien. Mire qué hermosa es la cruz. La cruz no tiene un sentido negativo, ¿no? La cruz tiene un sentido salvífico y hasta feliz, porque una familia que aprende a vivir el misterio de la cruz vive feliz. Y habla con su vida, habla con su ejemplo. Por ejemplo, el mayor sermón, la mayor predicación que Jesús nos dirigió a cada uno de nosotros, no fue a través de palabras bonitas, sino que fue a través de su sangre derramada en la cruz. Jesús, para salvarnos, nos dio un gran discurso de oratoria. Jesús, para salvarnos, se ofreció. Si nosotros vivimos la cruz en nuestros hogares, nos estamos ofreciendo, salvando a otros y siendo felices. Qué bella es la cruz, ¿no? Otra cruz, una segunda cruz. La primera, no lo olviden, los deberes. Otra cruz es la enfermedad. La enfermedad duele, es un sufrimiento, un sacrificio, pero si lo ofrecemos por amor a Dios, nos lleva a la salvación. Yo le decía a mis enfermitos en la parroquia, ustedes son las flores preciosas del jardín de nuestra parroquia, porque ustedes son los que hacen fecunda la obra de evangelización cuando ofrecen sus dolores. Entonces, yo los invito a quienes están enfermos en este momento en casa, no se quejen, busquen sanarse, tomar la medicina, ir al médico, claro está, pero el dolor ofrézcanlo al Señor por el perdón de sus propios pecados, el perdón de los pecados de los suyos, de los familiares, y eso adquiere un valor grandioso ante los ojos de Dios, salvífico, porque recordemos que este fue el medio de salvación, la cruz. Y un último modo de vivir la cruz que quisiera compartir con ustedes este día es forjar virtudes y dejar los vicios. Dejar vicios y forjar virtudes. Es otro medio que quisiera compartir con ustedes. Quitar el vicio, por ejemplo, contra la pereza, la diligencia. Contra el orgullo, la humildad. Contra la impaciencia, la paciencia. Eso implica esfuerzo. Implica esfuerzo. Voy a colocar simplemente uno o dos ejemplos para iluminar, ¿no? Recuerdo una señora que ella gritaba por todo en casa. Por todo gritaba. Alzaba siempre la voz para hablar. Y un día fue a un encuentro y escuchó unas palabras que compartían y una persona dijo, ¿por qué tenemos que alzar la voz para hablar? ¿Por qué no podemos dirigirnos con respeto?
Y esta señora, eso le quedó resonando en la cabeza y reflexionó. Y llegó un momento en que se dijo, pues voy a hacer el esfuerzo, lo haré. Y le empezó a pedir a Dios esa gracia. El marido, al ver que ella ya no lo gritaba cuando llegaba muy tarde a casa, cuando, se portaba mal, él empezó como a cuestionarse y empezó también a cambiar. Sus hijos también se dieron cuenta que su mamá no los gritaba y también comenzaron a cambiar. Y el ambiente en casa empezó a mejorar muchísimo, porque precisamente esta mujer tomó la decisión de cambiar. Forjó una virtud, que es la virtud del silencio, de la paciencia, ¿no? Son 2 virtudes. Pero a cambio recibió la conversión de su casa. Con algo pequeño, pero lo ofreció a Dios y Dios lo transformó en algo muy grande. Qué grande es Dios, ¿no? Entonces los invito a que miremos cuál es el vicio más recurrente. No para decir, yo soy malo, soy muy pecador, no. Sino para que a partir de ese vicio empecemos a forjar la virtud. Dejar ese vicio y empezar a forjar la virtud contraria. Contra la infidelidad, la fidelidad, por ejemplo. Hay que ser fieles, ¿no? En la pareja, cortar con lo que debemos cortar. Y seguir adelante en nuestro hogar, en nuestra casa. Pienso que con estos 3 modos de vivir la cruz de cada día, podemos vivir también y experimentar una verdadera Navidad. No externamente llena de regalos externos, sino con unos regalos interiores que le ofrecemos a nuestros hermanos y a Dios mismo. Recuerden, los deberes, la enfermedad y la virtud. 3 formas de vivir la cruz en este tiempo. Piensa en uno de ellos y hazte un propósito. Un propósito. No intentes cambiar todo, porque no se puede cambiar todo de una vez. Hazte un propósito y ofréceselo al Señor para vivir esta palabra. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la paciencia de escucharme en este video y de escuchar la palabra, sobre todo de Dios. Le pido a Nuestra Señora Santísima que los bendiga en esta Navidad y les deseo una santa Navidad a todos ustedes y un santo nuevo año. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle,